tres cosas o a tres grupos. Primero a los aquí presentes por haber venido. Además ya sé que es un jueves justo antes de Semana Santa, ya sé que no es fácil, pero muchísimas gracias a todos los aquí presentes. En segundo lugar a Jaime y a la editorial. Bueno, gracias ante todo por la presentación, o sea, tan sincera, me has dejado casi impresionado en ese sentido. No era consciente de eso, o sea, evidentemente ha sido todo muy natural, y ante todo lo que quiero agradecer es la apuesta por este libro, ¿no? Porque efectivamente yo soy consciente de que si escribir, pues a veces, aunque yo soy siempre muy optimista, pero muchas veces puede generar tristeza, editar, es decir, todo la apuesta, el riesgo, el elemento que eso comporta, pues más aún lo es, y agradezco enormemente que hayáis confiado en mí para editar un libro difícil de editar, porque es mi intento de elaborar una epistemología, una teoría del conocimiento. Entonces, bueno, pues eso siempre es más arriesgado. Yo siempre digo que tuve la suerte de que otra editorial confió en mí hace años para publicar una ontología, Conciencia y Mismidad, y vosotros habéis confiado en mí para publicar una epistemología, ¿no? Que son como las dos áreas fundamentales de la filosofía, ¿no? Qué es el ser y luego qué es el conocimiento. No tengo una filosofía del lenguaje, o sea que de momento no te preocupes, que no voy a tener que sacarla. Muchísimas gracias, y realmente siempre yo digo que cuando el autor manda el archivo en Word, en este caso creo que eran 110.000 palabras o 115.000, pues nunca se imagina, ¿no?, cómo va a quedar cuando lo tocas, ¿no?, el elemento casi ya tangible, físico. Y entonces cuando yo vi el libro me encantó, ¿no? O sea, el aspecto de la forma de la portada, con lo cual agradezco el interés, el cariño, ¿no?, con el que habéis editado este libro, y realmente muchas gracias, porque es muy importante para mí. Es una síntesis de temas en los que he venido trabajando, llevo pensando muchos años. Ahora un poco explicaré de dónde viene este libro, así que muchísimas gracias a la editorial, ha sido un auténtico placer. Y en tercer lugar, gracias a Ricardo, porque siempre cuando uno escribe, y sobre todo cuando es pensamiento filosófico, pensamiento abstracto, la duda que le puede entrar es cómo va a ser entendido, ¿no? Es decir, realmente uno tiene muy claro cuando está delante del teclado, cuando ha ido elaborando, integrando sus ideas, pues todo le parece muy claro, le parece que no tiene casi fisuras, que no hay cabos sueltos, que no hay contradicciones posibles. Y evidentemente hasta que eso no se pone en conocimiento de la comunidad científica, del resto de personas que se dedican a ese ámbito, pues no sabe realmente cómo será percibido, si se juzgará relevante lo que se dice, si se juzgará reiterativo, consistente, etc. Y la verdad es que con tus palabras me he sentido tan reflejado que digo, realmente me has entendido mejor que yo mismo, porque efectivamente has incluso reparado en aspectos que a mí me parecían como evidentes, por ejemplo lo que decías sobre la imaginación, porque yo los llevo ya pensando bastante tiempo y estoy casi connaturalizado con ellos, y sin embargo tú has señalado aspectos que efectivamente pues son casi los núcleos, ¿no?, la esencia del libro, o la definición de racionalidad, que es la apertura del libro, es decir, cómo definir la racionalidad como la antientropía intelectual, ¿verdad? O sea, como justamente el orden intelectual, y todo lo que tiene que ver con la imaginación. Y la verdad es que eso pues a todo autor siempre le hace ilusión, ¿no?, y le resulta gratificante que se le entienda también, y en este caso además por un filósofo de la altura y de la trayectoria de Ricardo Pinilla, con lo cual te lo agradezco enormemente, y me siento, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo surge este libro, ¿no? Siempre es la génesis de este libro. Evidentemente, desde una perspectiva abstracta, con independencia de cuál ha sido mi trayectoria para llegar a este libro, la pregunta es clara, ¿no? Y lo digo en el prólogo, es, en el fondo, ¿qué puede hacer hoy la filosofía? Stephen Hawking, que falleció la semana pasada, ¿verdad?, una de las mentes más admirables de nuestro tiempo. Es asombroso que alguien pudiera deducir tantas cosas, ¿no?, con el solo poder de la inteligencia. Precisamente sobre eso versa este libro, o sea que nunca mejor dicho. En un libro, uno de los últimos que publicó, él dijo que la filosofía estaba muerta, dando a entender que, claro, no es como en la época de Aristóteles o de Kant o de Hegel, que los filósofos se atrevían a esgrimir tesis de valor también para los científicos, a decir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu teoría del tiempo? Pues para mí el tiempo es la medida del movimiento, ¿no?, dice Aristóteles. Decías algo que generaba una discusión también entre los científicos. Y parece ser que en las últimas décadas la filosofía como que se ha retirado a sus cuarteles de invierno, ¿no? Como que no se atreve a decir ciertas cosas porque se siente un poco abrumada por el progreso, la expansión del conocimiento científico, y se puede sentir intimidada. Entonces estaría en una fase de retirada o de hibernación en estos aspectos. A mí siempre me ha gustado muchísimo la ciencia, en realidad me gustan muchos campos del conocimiento, siempre me ha parecido muy artificiosa esa frontera, ¿no?, que se traza desde que vamos casi
al colegio, ya no sé ahora cómo están los itinerarios, ya es en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, pero tú eres de ciencias y tú eres de letras, ¿no? Y parece ser que ya son el jardín de los senderos que se bifurcan y ya no puedes volver a encontrar convergencia. Y claro, cuando nosotros pensamos que la realidad es unitaria, y el conocimiento, que en el fondo es el intento de racionalizar esa realidad, evidentemente también tiene que ser uno, puesto que el objeto sobre el que versa es uno. Entonces, la parcelación obedece a una división del trabajo muy práctica, evidentemente, porque si no, no avanzaríamos. Hoy en día, es verdad que a mí me gusta leer mucho y asimilar conocimientos, pero lo que un individuo puede saber hoy, incluso dentro de su propia disciplina, es una fracción insignificante de esa disciplina. Hace poco hablaba con un amigo que estudia matemáticas en Cambridge y me dijo que cuando uno termina la carrera de matemáticas en Cambridge, tiene el nivel de matemáticas de principios del siglo XIX. O sea, lo que el mejor matemático de principios del siglo XIX sabría de matemáticas. Tiene que hacer luego un máster, un doctorado, especializarse para ponerse, digamos, en vanguardia simplemente en su campo, ¿no? Como para integrar otros campos. Evidentemente sería casi utópico. Pero yo siempre he sentido la necesidad, quizás por esos intereses que tenía bastante variados o bastante heterogéneos, de buscar también un orden, una coherencia, o sea, la unidad más allá de la diversidad. Y, de hecho, en el año 2002, o sea, yo tenía 16 años, escribí un ensayo que se